continuación, grandes y pequeñas historias de la historia. Clasificación A. Apto para todo público. KTV. Educación por televisión. Educación de calidad. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freile la asume en Telesucesos. Con ustedes, grandes y pequeñas historias de la historia. Estimados amigos de TV Sucesos y Radio Sucesos, les habla Carlos Freile en su programa Grandes y Pequeñas Historias de la Historia. Me han pedido algunos amigos que amplíe un poco más ciertos datos sobre la Guerra Civil Española. He hecho algo sobre los antecedentes, me pidieron antecedentes, más datos sobre las matanzas previas al lanzamiento nacional, algún otro dato mayor sobre Guernica y sobre la relación de Franco con el bombardeo. Ahora voy a pasar a hablar un poco más de Badajoz, la famosa matanza de Badajoz. El 15 de agosto de 1936, los nacionales conquistaron Badajoz. Después de una cruenta batalla, hubo centenares de heridos, de muertos. Según Pío Moa, por ejemplo, Badajoz cayó el 14, 185 cayeron en la toma de Badajoz de la parte de los nacionales. 44 muertos, 24 de ellos una sola bandera legionaria, o sea, de un solo cuerpo de ejército, ¿no? La bandera se componía de 600 hombres. Ya en la ciudad, los rebeldes vencieron pronto los focos de resistencia y al parecer mataron a muchos milicianos, aunque se rindieran, dejando algunas calles sembradas de cadáveres. Otros prisioneros fueron llevados a la Plaza de Toros y allí el día 15 habría ocurrido la gran matanza descrita en un artículo célebre del diario La Voz ya en octubre. No nos olvidemos que el diario La Voz es un diario madrileño. Entonces, en octubre, el señor redactor del diario La Voz escribe una nota que está llena de fantasía y que está llena también de maldad, de una maldad visceral. Leamos. Cuando Yagüe se apoderó de Badajoz, hizo concentrar en la Plaza de Toros a todos los prisioneros milicianos y a quienes, sin haber empuñado las armas, pasaban por gente de izquierda, y organizó una fiesta. Y convidó a esa fiesta a los cavernícolas de la ciudad, cuyas vidas habían sido respetadas por el pueblo y la autoridad legítima. Y aquí también hay una pequeña mentira, porque muchos no partidarios del Frente Popular fueron asesinados en Badajoz. Sobre eso volveré. Ocuparon los tendidos caballeros respetables, piadosas damas, lindas señoritas, jovencitos de San Luis y de San Estanislao de Cosca, afiliados a la Falange y Renovación, venerables eclesiásticos, virtuosos frailes y monjas de albas tocas y mirada humilde. Y entre tan brillante concurrencia fueron montadas algunas ametralladoras. Dada la señal, suponemos que mediante clarines se abrieron los chiqueros y salieron a la arena que abrazaba el sol de agosto los humanos rebaños de los liberales, republicanos, socialistas, comunistas y sindicalistas de Badajoz. Confundíanse los viejos y los niños, también figuraban mujeres, jóvenes algunas, ancianas otras.
Gritaban, gemían, maldecían, increpaban, miraban con terror y odio hacia las gradas repletas de espectadores. ¿Qué iban a hacer con ellos? ¿Exhibirlos? ¿Contarlos? ¿Vejarlos? Pero pronto, al ver las máquinas de matar con los servidores al lado, comprendieron iban a ametrallarlos. Quisieron retroceder, penetrar nuevamente en los chiqueros, pero fueron rechazados a golpes de bayoneta y de gumía, una especie de espada, por los legionarios y cabileños que estaban a su espalda, y se apelotonaron lívidos, espantados, esperando la muerte. Yago estaba en el palco acompañado de su segundón, Castejón. Le rodeaban obsequiosos y rendidos terratenientes, presidentes de cofradías, nótese, religiosos, canónigos, nótese más, señoras, damiselas vestidas con provinciana elegancia. Levantó un brazo y sacó un pañuelo, y las ametralladoras comenzaron a disparar. Lógicamente, este relato tenía como objetivo incentivar en los madrileños la defensa contra los ataques de los nacionales. De tal manera que si nosotros vamos viendo los documentos, los testigos de la época, vamos a ver que esto no es cierto. Y tenemos nosotros el testimonio de un periodista izquierdista portugués, Mário Neves. Mário Neves fue uno de los 3 periodistas extranjeros que llegó a Badajoz el 15 de agosto y escribió para O Século de Lisboa lo siguiente: nos dirigimos enseguida a la Plaza de Toros, donde se concentran los camiones de las milicias populares. Muchos de ellos, de los camiones, están destruidos. Al lado se ve un carro blindado con inscripción Frente Popular. Este lugar ha sido bombardeado varias veces. Sobre la arena aún se ven algunos cadáveres. Todavía hay aquí y allá algunas bombas que no han explotado, lo que hace difícil y peligrosa una visita más pormenorizada. La plaza, por consiguiente, había sido bombardeada porque ahí estaban guardados los camiones y los autos blindados de los del Frente Popular. Pero ya en esos días comenzaba a correrse la voz en Portugal y lógicamente en el bando del Frente Popular que habían sido fusiladas varias personas. Algunos decían muchas. Por eso Neves regresa el día siguiente, el 16 de agosto. Y dice que la plaza no tiene ninguna diferencia con el día anterior. Los mismos automóviles destruidos y los mismos cadáveres, que ayer tanto me impresionaron y que aún no han sido retirados. De tal manera que esto es evidente. Años más tarde, impulsado, ya 50 años más tarde, impulsado tal vez por ese prurito de ser progresista, por ese prurito de ser de izquierdas, Neves un poco dice que quedaron profundamente agraviados con la visión atroz de los cuerpos extendidos en la Plaza de Toros y se refirieron más tarde, horrorizados a la presencia de los desgraciados que aguardaban en los chiqueros el momento de su próxima inevitable ejecución. Esto es una contradicción. La primera vez cuando estuvo ahí, no cuenta nada de esto. 50 años más tarde, después de la maraña, de la montaña de mentiras, habla de esto. Y yo quiero recordar otra cosa, que en Badajoz, los del Frente Popular sí asesinaron personas inocentes. No digo que los otros no, pero estos ocultan ellos. Por ejemplo, Badajoz, como ustedes saben, es una provincia agrícola. Por consiguiente, lo que llamaríamos la clase dominante, para usar un término marxista, la clase dominante es precisamente la clase terrateniente. Por esto, en esos días que van del 18 de julio, levantamiento nacional, al 14 de agosto, toma de Badajoz, precisamente por los nacionales, en esos días hubo matanzas de personas pertenecientes a la clase terrateniente.
Lógicamente, pasada la guerra, los del Frente Popular acusaron de esas matanzas a los nacionales. Y aquí la duda cae por su propio peso. ¿Podían los nacionales matar a personas de su mismo bando? Parece difícil, parece bastante contradictorio. Por ejemplo, entre otros propietarios agrícolas, fue asesinado un terrateniente, toda su familia, una de sus sirvientas y niñas de 3, 5 y 10 años. Y no es cierto tampoco, como dijeron los del Frente Popular, que estos terratenientes de Badajoz o de Salamanca o de Sevilla o de Valencia, de donde fuera, habían sido asesinados por sus peones, por sus braceros, cansados de siglos de injusticia, cansados de años de opresión, de trabajar sin cobrar sueldo, oprimidos, con cadenas, etc. No es cierto. ¿Quiénes fueron los que asesinaron a este propietario agrícola, a su familia y también a una hija de su sirvienta, niña también chiquita, a niña de 3, 5, 10 años? ¿Quiénes los asesinaron? ¿Los braceros? ¿Los trabajadores? ¿Los aparceros? No, les asesinaron gente de la ciudad, el boticario, el maestro, etc. En otras palabras, personas que no habían sufrido nunca la opresión, la explotación de estos propietarios agrícolas. ¿Por qué entonces se mataba a estas personas? La respuesta es simple. Se las mataba por odio ideológico. Algunas por odio religioso. Ustedes saben que para los marxistas la religión es parte de ideología. Y en segundo lugar, por odio ideológico, odio de clase. Había que suprimir a todos los miembros de la clase propietaria. Queridos amigos, pasamos ya ahora a la última pausa y vamos a descansar un momento. Están ustedes con Carlos Freile en su programa Grandes y Pequeñas Historias de la Historia, completando algunos datos sobre la Guerra Civil Española a petición de algunos amabilísimos oyentes. Educa TV. Educación por televisión. Educación de calidad. Grandes y pequeñas historias de la historia. Telesucesos por Quequito TV. Educa TV. Educación por televisión. Educación de calidad. Grandes y pequeñas historias de la historia. Estimados amigos de Radio Sucesos y TV Sucesos, están ustedes con Carlos Freile en su programa Grandes y Pequeñas Historias de la Historia, ampliando en esta oportunidad algunos de los aspectos que había tocado ya en el programa anterior sobre la Guerra Civil Española. Y lo hago, como le he mencionado varias veces, por amable solicitud de algunos de ustedes. De tal manera que he tocado algunos temas, los antecedentes, ¿no?, de matanzas previas al levantamiento nacional, el tema de Guernica, el tema de la matanza de Badajoz, y ahora voy a ampliar un poco más el tema de Paracuellos del Jarama. Paracuellos del Jarama es, como ustedes saben, una cuesta
Paracuellos, una cuesta que está a la salida de Madrid, subiendo precisamente del río Jarama. En este lugar fueron asesinados aproximadamente 5.000 hombres, mujeres y niños. Esa es la verdad. Esa es la verdad. 5.000 hombres, mujeres y niños. Y cuando digo niños, vamos a demostrar que sí hay por ahí alguno, siquiera uno. Esta fue la mayor matanza de la Guerra Civil Española. De estos 5.000, un millar aproximadamente era menores de edad. Tengamos en cuenta lo siguiente, que según la ley de la República, la mayoría de edad se alcanzaba a los 23 años. Antes había sido los 25, luego, ahora los 23. Y es interesante constatar, y ustedes lo pueden ver esto en el internet, que se han publicado listas de menores de edad asesinados en Paracuellos del Jarama, pero con la minoría de edad posterior a la Guerra Civil, con la minoría de edad ya más actual, 21 años. Entonces, con eso se reduce el número de menores de edad muertos en los asesinatos de Paracuellos del Jarama. ¿Por qué se hace eso? Justamente para evitar que haya mayor rechazo a este crimen masivo, cometido precisamente por un dirigente de las Juventudes Comunistas, Santiago Carrillo. Sobre eso voy a volver. Se han publicado, por ejemplo, pero menores de 21 años, como una esquela mortuoria, los nombres de 276 menores de edad. 276. Uno de 13 años. 2 de 15. Así hasta 21. Nosotros podríamos comentar qué peligro podía representar para la defensa de Madrid frente a las tropas nacionales que estaban asaltándola. ¿Qué peligro, podemos preguntar, podía significar un niño de 13 años? Supongamos que fuera a los 13 años un fascista redomado o un falangista fanático. 13 años. O los de 15, de 16, de 17. Ahora, tampoco está probado que haya sido un fascista, un falangista, un retrógrado de marca mayor, un niño de 13 años. ¿Creen ustedes que es justificable, aún por la defensa de la revolución, del triunfo del pueblo, que como quiera llamarse, el que sea asesinado un niño de 13 años? Y digo más, que estas 5.000 víctimas fueron asesinadas sin ninguna fórmula de juicio. Estaban presos y fueron sacados poco a poco para asesinarlos. ¿Quién fue el responsable? Dice César Vidal, durante décadas se ha intentado negar lo que sucedió, desplazar la responsabilidad en las matanzas a supuestos espontáneos o eximir de ellas a Santiago Carrillo, joven comunista procedente de las Juventudes Socialistas. Sin embargo, tras la apertura de los archivos de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ha quedado establecido irrefutablemente que afirmar que Carrillo no fue responsable de las matanzas de Paracuellos no pasa de ser una mentira histórica. Miren ustedes, los documentos oficiales de la antigua Unión Soviética demuestran la culpabilidad de Santiago Carrillo.
Y como dije hace unos días en el programa anterior, este señor murió en su cama, fue sepultado con todos los honores, se le dieron grandes discursos y entre el 7 de noviembre y el 3 de diciembre de 1936 asesinó aproximadamente 5.000 personas. Tenemos nosotros ahora que apelar a la justicia histórica, que por lo menos su memoria sea execrada. Veamos lo que decía en esos días, precisamente, en agosto del 36, un periódico del Frente Popular. En Madrid hay más de 1.000 fascistas presos, entre curas, aristócratas, militares, plutócratas y empleados. ¿Cuándo se les fusila? Nótese, ¿cuándo se les fusila? No cuando se les juzga. Y unos días después decía, el enemigo fusila en masa, no respeta niños, ni viejos, ni mujeres, mata, asesina, saquea e incendia. En esta situación, destruir un puñado de canallas es una obra humanitaria, sí, altamente humanitaria. No pedimos pues piedad, sino dureza. Luego, otro periódico publicaba su retablo de ajusticiables. ¿Y quiénes eran los que estaban en primer lugar en este retablo de ajusticiables? Los creyentes. Y así también están otros que también eran republicanos, pero no republicanos de extrema izquierda. A esta hora no debía quedar ni un solo preso, ni un solo detenido. No es hora de piedad. La sangre de nuestros compañeros tiene que cobrarse con creces. Lo dicen en agosto, unos pocos días después del 18 de julio. Hay que fusilar en Madrid a más de 100.000 fascistas camuflados, unos en la retaguardia, otros en las cárceles. Que ni un quinta columna quede vivo para impedir que nos ataquen por la espalda. Hay que darles el tiro de gracia antes de que nos lo den ellos a nosotros. Luego sigo leyendo otros textos. Quiero decir una cosa, hablando del tiro de gracia. Cuando después llegaron ya las fuerzas nacionales a Paracuellos del Jarama, y se exhumaron los cadáveres, incluyendo, como digo, algunos de niños, muchísimos de esos cadáveres no tenían tiro de gracia. Se les había fusilado o ametrallado, botado a las fosas comunes, todavía moribundos, y encima otros cadáveres, encima la tierra, de tal manera que ni siquiera tuvieron, digamos así, la bondad del tiro de gracia. Se llama así precisamente, tiro de gracia, para que mueran de manera inmediata y no después de larga agonía. Entonces, cuando dice aquí, hay que darles el tiro de gracia antes de que nos lo den ellos a nosotros, en muchas ocasiones ni siquiera esto se cumplió. Y José Díaz, secretario del Partido Comunista Español, afirmaba, democracia para todos, no. Democracia para nosotros, para los trabajadores, para el pueblo, pero no para los enemigos. Y Andreu Nin, el jefe del famosísimo Partido Obrero de Unificación Marxista, de tendencia trotskista o semi-trotskista, como afirma Pío Moa, resultaba todavía más explícito. Es que la clase obrera que tiene las armas en la mano en los momentos presentes ha de defender la República Democrática. ¿Es que está derramando su sangre para volver a la República del señor Azaña? No, la clase trabajadora no lucha por la República Democrática. De tal manera que, a confesión de parte, relevo de prueba. No se trata aquí de defender una República Democrática. Se trataba de defender el Frente Popular para convertir a España en una segunda versión de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero no quiero dejar pasar el tema de la quinta columna. La quinta columna, esta expresión surgió justamente en estos días en la batalla de Madrid. Y según cuenta la historia,
la acuñó la Pasionaria, la famosa dirigente comunista. A Madrid le atacaban 4 columnas. Los nacionales habían dividido sus tropas en 4 columnas y atacaban por 4 lugares. Por eso es que la Pasionaria habla de la 5ª columna. Todos aquellos que estaban en Madrid y eran sospechosos, no digo de ser fascistas, ese es otro asunto. Entre paréntesis, yo personalmente considero que Franco no era fascista. Tenía algún rasgo fascistoide en su actuación, de acuerdo. Era oportunista, usó una represión violenta al principio, pero más que un fascista, era un oportunista y un señor que gobernaba con un tirano militar. Bien, entonces hemos dicho algunas cosas. Mis queridos amigos, termino diciendo lo siguiente. Como he afirmado varias veces, lo que yo digo no es la verdad absoluta. Es mi opinión, está al servicio de ustedes y ustedes pueden discutir. Sin embargo, les invito a seguir escuchándome en este su programa. Grandes y pequeñas historias de la historia en TV Sucesos y Radio Sucesos. Muchas gracias. Educa TV. Educación por televisión. Educación de calidad. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freile la asume en Telesucesos. Grandes y pequeñas historias de la historia.